Ganarle la batalla al coronavirus. Ese es el objetivo en el que anda inmerso medio mundo. Y en medio de esta batalla global, un país anunció una victoria clave: la eliminación de la pandemia en su territorio. There is no widespread undetected community transmission in New Zealand. We have won that battle, but we must remain vigilant if we're to keep it that way. La primera ministra de Nueva Zelanda hizo este anuncio luego de que pasaran 7 días seguidos en los que las cifras de nuevos contagios por coronavirus fueron menores de 10. ¿Y qué implica esto? Bueno, el coronavirus no está erradicado, pero si surgen nuevos casos, las autoridades saben de dónde vienen y qué hacer para limitar el contagio. Pero ¿cómo logró Nueva Zelanda llegar a este punto? Eso es lo que te vamos a contar en este video. Lo que distingue al caso de Nueva Zelanda es que desde el principio siguió una estrategia de eliminación y no de mitigación como hicieron muchísimos países. ¿Y en qué se diferencian? Pues con la estrategia de mitigación, que fue por ejemplo la que siguió Estados Unidos, las medidas de distanciamiento y de restricciones se hacen cada vez más estrictas mientras sigue avanzando la pandemia. Mientras, en una estrategia de eliminación se invierte ese orden y se trata de tomar las medidas estrictas al comienzo para intentar eliminar la expansión del virus. Se trata más bien de destruir la curva en lugar de aplanarla. En resumen, Nueva Zelanda introdujo medidas muy estrictas muy temprano. Para que se hagan una idea, el país cerró sus fronteras e impuso cuarentena a todos los que llegaban a mediados de marzo. Para ese entonces, en Nueva Zelanda solo se habían registrado unas cuantas decenas de casos de contagio. Y pocos días después decretó la cuarentena obligatoria de toda su población, que son 4.8 millones de personas, durante un mes entero. Eso cuando ni siquiera habían tenido una sola víctima mortal. La primera se registró el 29 de marzo. Y el anuncio del fin del contagio comunitario, que fue el que vimos al principio de este video, llegó precisamente cuando se cumplió un mes de ese bloqueo estricto, en el que nadie podía dejar su casa salvo para comprar alimentos, medicinas, ir al médico o hacer ejercicio. Pero además, la estrategia de eliminación del virus en Nueva Zelanda se caracteriza por seguir un sistema propio de niveles de alerta, y de eso te voy a hablar ahora. Desde mediados de marzo, las autoridades clasificaron la respuesta ante la crisis por el virus en 4 niveles diferentes de alerta: preparación, reducción, restricción y bloqueo o cierre de emergencia. Estos niveles de alerta le indican claramente a la población en qué situación se encuentra el país, cuáles son las medidas de salud pública que se están tomando y cuáles son las medidas de distanciamiento social que deben respetar. Y las autoridades pueden subir y bajar el nivel según sea necesario. Por ejemplo, ahora que el país ha eliminado la transmisión comunitaria no detectada, el nivel de alerta ha bajado a 3, es decir, el de la restricción. Eso permitió que algunas personas volvieran a trabajar y que abrieran algunos negocios y escuelas. Pero la mayoría de los ciudadanos siguen confinándose en sus casas si no necesitan salir, minimizando el contacto social. Pero hay un factor clave que jugó a favor de Nueva Zelanda a la hora de contener el coronavirus: su geografía. Al ser un país integrado por 2 islas mayores, las autoridades tienen un gran control de las fronteras y también del movimiento de personas dentro del país. Pero además, el gobierno también ha sido elogiado por la claridad en su comunicación durante la crisis. Su estrategia de comunicación hizo que en general la población cumpliera con las medidas de distanciamiento social y que se avergonzaran los casos de malas prácticas, incluido el propio ministro de Salud, quien ofreció su renuncia y fue incluso degradado de su puesto en el gabinete cuando se conoció que se había trasladado a la playa junto con su familia durante la cuarentena. Hasta este 29 de abril, la cifra total de personas muertas por coronavirus en Nueva Zelanda es de 19 personas y los contagiados, entre confirmados y probables, no llega a los 1.500. De momento, los neozelandeses tienen una historia de éxito que contar, pero ya las autoridades han advertido que el camino es largo y que no deben confiar.